Vamos a estar considerando el tema dos sucesos a recordar. Dos sucesos a recordar. Vamos a recordar dos sucesos esta vez, esta oportunidad provista por el Señor. Dos sucesos importantes que tienen que estar en nuestras mentes y en nuestros corazones. Y que si usted verifica la palabra que vamos a leer fue dada por nuestro Señor Jesucristo. Y cuando el Señor Jesucristo quiere que tu mente, tu corazón y tu atención esté en consideración a sucesos, hay que estar pendiente. Y peor en el tiempo que estamos, amén, viviendo. Gloria al nombre del Señor. Lucas capítulo 17, verso 26, dice la palabra del Señor, honrando al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo, como fue en los días de Noé, así también será en los días del Hijo del Hombre. Comían, bebían, se casaban y se daban en casamiento hasta el día en que entró Noé en el arca y vino el diluvio y los destruyó a todos. Asimismo, como sucedió en los días de Lot, comían, bebían, compraban, vendían, plantaban, edificaban. Mas el día en que Lot salió de Sodoma, llovió del cielo fuego y azufre y los destruyó a todos. Así será el día en que el Hijo del Hombre se manifieste. Verso 32, acordaos, siguiendo con el tema, de la mujer de Lot. Todo el que procure salvar su vida la perderá, y todo el que la pierda la salvará. Os ruego que en aquella noche estarán dos en una cama, el uno será tomado y el otro será dejado. Dos mujeres estarán moliendo juntas, la una será tomada y la otra dejada. Dos estarán en el campo, el uno será tomado y el otro dejado. Padre, gracias te damos por la oportunidad que nos concedes en esta mañana, Señor, en este hermoso día. Conectados, Padre, con tu pueblo, adjuntos, Señor, con todos aquellos que tienen, Señor, hambre y sed de tu palabra. Llegamos al trono de tu gracia para suplicar intervención, Señor, a fin de que la gloria tuya, Padre poderoso, pueda derramar bendición sobre esa mesa. Sobre los que a ella llegan con hambre y sed de tu justicia. Sobre, Señor, aquellos que necesitan fortaleza su alma. Aquellos, Padre, que hacen un espacio, Señor, en este día para, Señor, celebrar, como dice tu palabra, ese culto agradable y perfecto. Donde las manos son levantadas, donde, Señor, el corazón es levantado, donde el espíritu es levantado, donde, Señor amado, nuestra mente es levantada, Señor, y transportada mediante la fe al trono de tu gracia, para que ahí, Señor, seas tú ministrando a cada uno conforme a la necesidad, Padre. Aleluya, en el nombre poderoso de Jesús bendecimos tu nombre y adoramos tu gloria, porque tú eres el que aderezas mesas, Señor, en presencia de los angustiadores. Gracias, buen Dios, te damos, porque tú eres, Señor, el Dios de toda gracia, quien tiene misericordia y se mueve, Señor, en dirección a su pueblo para en mañana como esta ministrarnos a través del Espíritu y a través de tu bendita y preciosa palabra. En el nombre de Jesús. Amén. Bendiga Dios nuestras vidas. Amados, había, amén, mucho trabajo para nuestro Señor Jesucristo mientras Él estuvo en su escaso tiempo de 3 años. Pero en esos 3 años que Él estuvo, marcó la historia. Y sabemos que, amén, partió dicha historia. Y eternizó, amén, hechos portentosos que solamente Él podía hacer. Solamente Él podía, gloria al Señor,
ir más allá de la muerte y decirle a un Lázaro, Lázaro, ven fuera. Solamente él podía resucitar a una niña y decirle, ¿verdad? Levántate, talita cumi, alabado sea el nombre del Señor. Y verdaderamente solamente él pudo manifestar, amén, esos atributos que están señalados exclusivamente para Dios. ¿Por qué? Porque él era Emmanuel, Dios con el hombre. Emmanuel, Dios con aquella generación. Emmanuel, Dios con, amén, los ancianos. Emmanuel, Dios con el pueblo. Emmanuel, Dios con nosotros. Emmanuel, Dios manifestado en carne. Llegó el tiempo, gloria al Señor, de vaciarse y siendo, amén, y estando en condición de Dios. No estimó el ser igual a Dios como cosa que aferrarse, nos explica el apóstol Pablo, sino que tomó semejanza, sino que descendió, sino que se volvió hombre en un estado ordinario, dejó la alabanza, la gloria y aparece en escenario. Y me llama la atención que mientras él analiza la teología de los fariseos discutían un tema, y el tema que discutían era ¿cuándo será el tiempo de la venida del reino de Dios? Y Jesús obtuvo el conocimiento de que ellos discutían el tema de cuándo llegaría el reino de Dios a manifestarse entre ellos. Y me llama la atención, ¿verdad? Porque en el verso 20 dice, preguntando por los fariseos, Jesús, ¿cuándo había de venir el reino de Dios? Lo que le estoy diciendo. Él entonces saca la respuesta. Él entonces dice, les voy a responder, les voy a dar respuesta a ellos en cuanto a la manifestación del reino. Porque ellos estaban con su teología. ¿Cuándo será el reino? Que el profeta Oseas, que el profeta Isaías, que el profeta Ezequiel, que Moisés, que la ley, que el Torá, que la manifestación, que el reino, que el Dios nuestro, el Dios de Abraham, que las dispensaciones, que los días, que esto, ¿verdad? Y estaban, gloria al Señor, discutiendo los fariseos. Eso mismo tenían los fariseos, conocimiento. Pero no tenían los ojos del Espíritu abiertos. Estaban dormidos. Jesús los llamó ciegos, guías de ciegos en cierta ocasión. Entonces Jesús les responde y les dice, les voy a decir algo a los fariseos. Y les voy a decir una cosa, y es que el reino de Dios no vendrá con advertencia, les dice. El reino de Dios no vendrá, oiga eso. El reino de Dios, les dice, no vendrá con advertencia. Ni dirán helo aquí, ni dirán helo allí. Es más, le dice, para su información, el reino de Dios ya está entre vosotros y ustedes ni cuenta se dieron. Maravillosa la gracia de Dios. El reino de Dios ya está entre ustedes. Ni cuenta se dieron. Alabado sea el nombre del Señor, porque Él estaba entre ellos y ellos ni cuenta se habían dado, y Él era, es y seguirá siendo el Rey de reyes y Señor de señores, y llegó para manifestar la gloria. Pero ellos, gloria al nombre del Señor, ni cuenta se habían dado. Le repito, su corazón estaba anestesiado, sus ojos estaban cegados. Ellos estaban perdidos en los tiempos, en las dispensaciones y en las tradiciones, y por las tradiciones habían olvidado y habían cambiado la pura, la limpia, gloria al Señor, y el mandamiento del Señor, la palabra de Dios,
para aquellos entonces. El juicio de ellos estaba nublado. El representante del reino, el rey del reino, gloria al Señor, que era más que el reino, no le prestaron atención en su llegada. Ellos estaban entretenidos en el reino de Dios, en el reino de Dios. Y Él les dice: tan dormidos estaban ustedes y están ustedes de que el reino ya recibió al rey y ustedes no se han dado cuenta. Se dieron cuenta aquellos magos, porque aquellos magos, cuando vieron al representante del reino, doblaron sus rodillas y le adoraron. Alabado sea el nombre del Señor. Se dio cuenta aquel anciano llamado Simeón, que cuando lo vio en el octavo día y lo llevaban al templo, aleluya, entonces bendijo al Señor y dijo: ya me puedo ir en paz, porque mis ojos han visto al Rey de Reyes y Señor de señores. Ana la profetisa se dio cuenta, gloria al nombre del Señor, que el representante del reino, el Rey de Reyes y Señor de señores, estaba ahí, que el reino ya había recibido el rey y que venían tiempos de gloria. Alabado sea Dios. Vendría el momento de la muerte y vendría el momento de la angustia en el corazón de María, y le dijeron: María, te quiero decir por palabra profética lo que sigue. Gloria al Señor. Una espada va a traspasar tu corazón. Alabado sea el nombre del Señor, pero será para la salvación de todo Israel, y todo el mundo se dará cuenta, alabado sea el nombre de Jesús, de que Él es el Rey de Reyes. Pero los fariseos estaban dormidos. Pero los saduceos estaban dormidos. Y Jesús les dice: el reino y la manifestación, el reino y la venida, les quiero decir de que será sin advertencia, de que no les van a decir helo aquí o helo allí, porque el reino de Dios ya está entre ustedes. El reino de Dios ya está entre ustedes. Qué tremendo es que te pase la de Jacob. Oh, dijo Jacob, Jehová estaba aquí, Dios estaba aquí, y yo no lo sabía, ni cuenta me había dado. Pero aquí estaba Dios. Y dijo: si aquí estaba Dios, déjame buscar aceite, déjame ungir la piedra, déjame preguntarle, déjame pedirle misericordia, porque yo fugitivo soy y huyendo de mi hermano ando, y necesito su bendición, y necesito que me guarde. Y si está aquí, qué lindo cuando te disiernes que Dios está ahí y dices: voy a aprovechar, aleluya, porque no en todo momento la manifestación de Dios está en dirección a mi vida. Y si ahorita está en dirección a mi vida, voy a preguntarle, voy a hablar con Él, lo voy a adorar, lo voy a bendecir. Alabado sea el nombre del Señor. Y aquello se vuelve ameno, y aquello se vuelve fructífero, y aquello se puede volver hasta en una alianza, como sucedió con Jacob y Dios. No lo sabía. Qué triste es que el Rey de Reyes esté ahí y pasa desapercibido, como en el caso de los fariseos. Discutían sobre el reino de Dios, el reino de Dios, pero el Rey del reino estaba entre ellos y no se habían dado cuenta. Bendita sea la palabra de Jesús, que siempre llega a tiempo. Y les dijo: el reino de Dios, tienen que saber que llegó sin advertencia. Pero escuchen lo que le voy a decir, que es lo que Él le sigue diciendo a los discípulos. Se viró a los discípulos, dejó a los fariseos. Ahí discutan la teología del reino. A mí no me interesa. Discutan ustedes la teología del reino. Pero el reino ya está entre ustedes y vino sin advertencia. Se vuelve a los discípulos y les dice: yo quiero que ustedes sepan, no tanto las cosas del reino, sino las cosas del Rey del reino y su manifestación.
del rey del reino que está entre ustedes y su día. Ustedes tienen que saber que para el día de la manifestación del Hijo del Hombre ya pasó. Aquello lo dejó con el tema del reino y le dice: la manifestación del Hijo del Hombre, esa sí no va a pasar desapercibida. Esa va a ser advertida. No va a ser como el reino entre los fariseos. No va a ser sin advertencia. Los voy a advertir, les dice, de que la manifestación del Hijo del Hombre en su venida va a tener advertencia, y se las quiero dar. Una advertencia está en dirección a un suceso que tiene que ver con una generación. Yo le puse la generación noénica, la generación de Noé. Y la otra generación que nos identifica, el otro suceso, la generación abrahámica. Tremendas dos advertencias. Hay gente que vive solo y exclusivamente para y en el Antiguo Testamento, y descartan el Nuevo Testamento. Y hay gente que vive para y el Nuevo Testamento y descartan el Antiguo Testamento. Y yo quiero decirle de que el Nuevo Testamento no es sin el Antiguo Testamento. Y el Antiguo Testamento no es sin el Nuevo Testamento. Por eso es que nosotros predicamos tanto Nuevo Testamento como Antiguo Testamento. Porque la referencia directa del Nuevo Testamento es el Antiguo. Y la referencia directa del Antiguo Testamento es el Nuevo. Porque en el Antiguo encontramos la sombra, en el Nuevo encontramos la esencia. Pero una parte, la parte izquierda, no es sin la parte derecha. Es la suma de su palabra. Es desde Génesis a Apocalipsis. Porque eso es lo que Jesús hace. Jesús les dice: tienen que considerar los sucesos. Tienen, en otras palabras, ¿sabe para dónde los manda? Los manda para Génesis capítulo 6. Los manda para Génesis capítulo 7. Y les dice: analicen lo que aconteció allá en Génesis capítulo 6. En la generación noénica. Que lo que pasaba en la generación noénica se los describe y les dice: comían, bebían, se casaban y se daban en casamiento. Cuando usted va a esa generación, usted se da cuenta, gloria al Señor, en el 6:5, que el estado en que se encuentra la tierra para aquellos entonces era un estado, hermanos, bastante caótico. Vio, dice el 6:5 de Génesis, Jehová vio que la maldad de los hombres era mucha en la tierra, y que todo designio de los pensamientos del corazón de ellos era de continuo solamente el mal. ¿Qué es lo que había en los pensamientos de aquellos hombres? De continuo el mal. Y el verso 11 dice: se corrompió la tierra delante de Dios, y estaba la tierra llena de violencia, dice. ¿Qué es lo que había? Violencia y corrupción.
¿Le parece algo el escenario en el que vivió aquella gente al escenario en que vivimos nosotros en este tiempo? No hay mucha diferencia. Y si allá la maldad, la corrupción y la violencia llegó al olfato divino, ¿usted cree que la maldad, la corrupción y la violencia no ha llegado al olfato divino en este tiempo? Que Dios tenga de nosotros misericordia, porque para nosotros es esta palabra. Como en los días de Noé, le dijo Jesús, así será la manifestación del Hijo del Hombre. Así será la manifestación del día del Hijo del Hombre. Miró Dios, dice el verso 12, la tierra, y he aquí que estaba corrompida. Oiga eso, porque toda carne había corrompido su camino sobre la tierra. Verso 13, importante. Dijo pues Dios, ¿a quién? A Noé: he decidido el fin de todo ser, porque la tierra está llena de violencia a causa de ellos, y aquí yo los destruiré con la tierra. Oiga lo que Dios le dice a Noé: he decidido el fin de todo ser. Noé, no estoy pensando ponerle fin a todo ser, sino que le dice, ya fue tomada, Noé, una decisión. He decidido. Qué tremendo es cuando ya la decisión fue tomada. Qué tremendo es cuando ya está decidido. Por eso es que yo no veo a Noé interceder, porque Dios no estaba tomando la decisión, ya la decisión fue tomada. Noé no intercede, yo no veo a Noé intercediendo, sino que Noé lo que hace es asustarse y decir, Dios santo, voy a predicar, voy a anunciar. Noé tenía que tener hermanos, tenía que tener tíos, tenía que tener yernos, tenía que tener suegro, tenía que tener suegra. Pero los padres de su esposa, los hermanos de su esposa, los tíos de su esposa, sus propios tíos, sus propios hermanos, si tenía, no quisieron atender. Los vecinos, los más allegados, los amigos, despreciaron el regalo de la salvación, porque era el mensaje. El mensaje se convierte en un regalo que te pueda salvar la vida. No es oro, no es plata, pero es vida eterna a favor del ser humano. Ojalá con los ojos del Espíritu puedas contemplar el regalo que Dios te da cada vez que escuchas una predicación donde se te ofrece salvación y vida para el alma. Noé predicó, sin duda alguna manifestó el mensaje: esta tierra va a ser destruida. Dios me dijo, estoy haciendo un arca, las cataratas del cielo van a ser abiertas, va a caer lluvia. Ellos se burlaban porque nunca había llovido. De la tierra subía un vapor y regaba a través del rocío. Nunca había caído una gota de agua. Está loco. No, está loco. Mi yerno se volvió loco, diría el suegro. Está loco.
Sí, porque es que el mensaje de la cruz, la palabra de la cruz es locura para los que se pierden, pero para nosotros, los que creemos, es poder de Dios. Alabado sea el nombre del Señor, para salvación a todo el que cree, al judío primeramente y después a todos los gentiles. Alabado sea el nombre del Señor. Salvación ofrece en Cristo Jesús, el Padre de las luces. Ojalá esta vez le abras tu corazón al Señor Jesucristo y le digas: entra en mi corazón, yo quiero que tú cenes conmigo, yo quiero que prepares banquete. Gloria al Señor, porque yo quiero estar donde tú estás, yo quiero servirte, yo quiero convertirme, aleluya, en un hijo tuyo. Alabado sea el nombre del Señor, y poder disfrutar del legado espiritual y la herencia que tú nos has dejado. A su nombre damos gloria. Noé, 950 años vivió Noé. Y en el año 600 fue el diluvio. Noé vivió 350 años después del diluvio y 600 años antes del diluvio. Y oiga esto, en el año 500 más o menos, Noé tuvo los hijos que tuvo. Cuánta longevidad había al otro lado del diluvio. Matusalén vivió, gloria al Señor, 969 años. Registra la Biblia que un tal Jared vivió 962 años. Adán, el primero, vivió 930 años. Noé lo rebasó en años y en edad, porque Noé vivió 950 años. A los 500 años estaba teniendo muchachos Noé. Santo Dios. A los 500 años, medio siglo. Eran otras condiciones. El mundo en aquellos entonces, físicamente hablando. Pero el mundo en una condición tan excelente, debido a que estaba más cerca de la creación y se mantenía más en la cercanía del estado normal en que Dios lo había creado. Era un mundo limpio. Sin embargo, la corrupción entró en el corazón del ser humano y el ser humano se dedicó a fabricar la maldad y a desplegar la corrupción. ¿Y en qué se encontraban? Se encontraban comiendo, se encontraban bebiendo, se encontraban casándose, se encontraban dándose al casamiento. Y en eso los encontró el diluvio, que pese al mensaje de Noé, no quisieron escapar. Bendito sea Dios que los yernos de Noé sí entraron. Bendito sea Dios que se salvaron 8 personas. Pero el mundo de hoy se encuentra en semejante condición, comiendo, bebiendo, casándose, dándose en casamiento. Y no dice casándose y dándose en casamiento de forma normal, porque el casamiento lo estableció Dios, el matrimonio, sino que había anormalidades en el matrimonio. Eso es lo que da a entender. Y eso es lo que quiere decir. Que el matrimonio se había perdido del enfoque primordial debido a las causas por las cuales Dios lo estableció. Igual que en el día de hoy se corrompieron los principios morales. Y ahora los matrimonios que hay están leudados con la inmoralidad. Estamos en el tiempo de la inmoralidad. Y aunque el matrimonio se está dando,
Porque los jueces y las leyes en las naciones los están ejecutando. Pero se perdió de vista el matrimonio de acuerdo al propósito de Dios. Y eso es lo que quiere decir. Y eso es lo que empezó a hacer el hombre desde el principio. Se distorsionó lo divino. Y entonces nos encontramos en esa misma condición, causa por la cual la maldad ha llegado a la presencia del Señor. Una familia de 8 se salvan. Noé, pregonero de justicia. Si la Biblia lo llama pregonero de justicia, es que el pregón, él predicó la palabra. Y por su fe condenó al mundo en el que él vivió. Pero fue un heraldo, pero fue un ejemplo. Y entonces prácticamente se salva. Se desató el diluvio. Vino la lluvia con torrenciales, 40 días y 40 noches. Las cataratas del cielo se abrieron y el diluvio arrasó con todos. Jesús dijo, como en los días de Noé. Es una de las advertencias que tiene la venida del Hijo del Hombre en su manifestación. Y se los digo a ustedes, discípulos, mientras los fariseos discuten la venida del reino, no dándose cuenta que el reino ya está entre ellos. Pero a ustedes, en cuanto a la venida del Hijo del Hombre y su manifestación, tienen que tener en cuenta 2 sucesos. Y váyanse para el principio. Y los manda para el principio. Es que tenemos que regresar al principio. Tenemos que regresar al génesis espiritual. Tenemos que regresar al primer amor. Tenemos que regresar, porque estamos perdidos aquí. Váyanse a Génesis capítulo 6, les digo. Se van a dar cuenta de que el diluvio fue universal y que la maldad fue castigada. Porque aunque Dios perdona al pecador, el pecado del pecador tiene que ser juzgado. Y cuando rehúsa que sea juzgado por el Señor Jesucristo, que lo juzgó en la cruz del Calvario, al hombre no le queda otra más que la expectación del juicio de Dios sobre su vida, porque ya no hay remisión por sus pecados si rechaza la sangre de nuestro Señor Jesucristo. Y es por eso que Jesús les dice: la primera advertencia que les doy está conectado con la generación noénica. La primera advertencia que les doy está conectada con aquel suceso, con aquel acontecimiento, cuando bebían, comían, se casaban, se daban en casamiento, donde no había Dios en ninguno de sus pensamientos, donde cada quien hacía lo que le daba la gana, donde había inmoralidad, había maldad y había violencia. Ese retrato tienen que tenerlo ustedes presente como una advertencia para la venida. Y le sigue diciendo: el segundo retrato es Lot. El segundo retrato, les dice, el segundo acontecimiento que yo quiero que recuerden es Lot, el verso 28. Como sucedió en los días de Lot, así también va a suceder para la venida. En cuanto a la advertencia que les voy a dar, se refiere para la venida del
del Hijo del Hombre. Como sucedió en los días de Lot, comían, bebían, compraban, vendían, plantaban y edificaban. Oiga ahí. Mas el día en que Lot salió de Sodoma, llovió del cielo fuego y azufre. ¿Y qué es lo que dice? Y los destruyó a todos. Así será el día en que el Hijo del Hombre se manifieste. ¿Entiende lo que estamos hablando? Así será el día en que el Hijo del Hombre se manifieste. ¿En qué condición se va a encontrar la generación esta? Comiendo, bebiendo, comprando, vendiendo, plantando, edificando, peleándose por el toilet papers. Así va a estar. Principios de dolores lo llama Jesús. Con la misma cámara editándonos otra fotografía. No tiene nada que ver lo que está pasando de la pandemia, hermanos, con lo que tiene señalado la Biblia en dirección y consideración de los sellos, las trompetas y las copas del Apocalipsis. Nada. Porque la iglesia todavía está acá, viendo de manifestación las advertencias que nos dicen una sola cosa, y es que Cristo viene pronto. Alabado sea el nombre del Señor. Y que los dolores vendrán, pero que hay que escapar. Hay gente cristiana que está diciendo: no, es que la Biblia dice que la tercera parte de los hombres va a ser cortada y la pandemia está acabando y va a alcanzar esos números. No tiene nada que ver. Eso tiene que ver con los sellos, con las trompetas. Pero eso sucederá después que la iglesia sea alzada, que quede eso claro. Nada que ver. Tiene que primero pasar Apocalipsis capítulo 6, donde en el primer sello aparece el anticristo. El anticristo no ha aparecido. El espíritu del anticristo ya está. La plataforma ya está. El tiempo ya está. Todas las señales ya están. Las advertencias las estamos viendo. Lo único que hace falta es que tú te conviertas. Es que tú te vuelvas de tus malos caminos. Eso es lo único que hace falta para que la trompeta suene. Cuando la plenitud de los gentiles se lleve a cabo, entonces llega la manifestación del día del Hijo del Hombre. Dos estarán durmiendo. El uno será tomado, el otro será dejado. Dos estarán moliendo en un molino. El uno será tomado y el otro será dejado. Dos estarán en el campo trabajando. El uno será tomado, el otro será dejado. ¿De qué te está hablando? Te está hablando de arrebatamiento. Te está hablando de manifestación del Hijo del Hombre. Pero antes que eso se lleve a cabo, hay advertencias. Váyanse a Génesis capítulo 6 y váyanse a Génesis capítulo 7, dijo el Señor, y verifiquen que allá hubo lluvia de agua. Fueron días, hermanos, los que se manifestó la furia de Eta y se manifestó la furia de Iota en Centroamérica. Y en esos poquitos días, las casas en Honduras quedaron cubiertas de agua. Yo le llamé a eso con los hermanos mientras veíamos las noticias. Decíamos, eso es un diluvio regional. Porque sí, las casas quedaron cubiertas de agua. En unos días nada más, con pura lluvia, sin que las cataratas de los cielos fuesen abiertas, ni los abismos fuesen abiertos. Para el diluvio hubo lluvia excesiva demasiado durante 40 días y 40 noches. Se abrieron los abismos y luego las cataratas se abrieron. ¿En qué condición usted cree que quedó el mundo?
inimaginable. Su mente se queda escasa para captar los retratos reales que se manifestaron para aquel tiempo, por una sola causa: el pecado del hombre, la maldad en el corazón y en la mente. Dios miró hacia abajo y dijo: yo no estoy en ninguno de sus pensamientos. Es violencia, es corrupción moral la que hay, es corrupción social la que hay, es corrupción espiritual, almática, psicológica la que hay. ¿Le parece el mismo retrato? Es extraído en conexión con el día de hoy que vivimos. ¿Qué más tenía que hacer Dios? Levantarles un pregonero. ¿Qué más tiene que hacer Dios? Levantarles su propia novia, que es la iglesia, con pregoneros que están predicando a tiempo y afuera de tiempo la palabra del Señor. Y Dios dice: les voy a mandar una pandemia. Tal vez así miran hacia arriba, todavía siguen más corruptos. Todavía el corazón del hombre sigue endurecido. No existe Dios en ninguno de sus pensamientos, y lo dice el salmista. Causa por la cual se amotinan y están siendo devorados por gigantes espirituales como los temores, como la depresión. Y es por eso que necesitamos considerar las advertencias y decirle al Señor: ten misericordia, porque nosotros somos el Noé. Vas a hacer un arca, la vas a calafatear por dentro y por fuera. El arca representa la salvación. La salvación tiene que estar calafateada por dentro y por fuera. Santidad por dentro, sí, pero santidad también por fuera. No se puede infiltrar el agua de la corrupción. No se puede infiltrar el agua del exterior porque está sucia y turbulenta. Es el agua de los pecadores y de los corruptos. No se puede infiltrar en tu barca. Tienes que vivir para el Señor en este tiempo como vivió Noé. Con su testimonio condenó al mundo. Con su mensaje les abrió las puertas de la salvación. El delfín, que era el último, entró. El burro entró. La tortuga entró. El lagarto entró. Cocodrilo entró. Todos entraron. Y entraron, oiga, aún en el reino de los animales. Oiga lo que entró: macho y hembra. No entraron dos cocodrilos. No entraron dos jirafas, hembras. Entró macho y hembra. Tanto en el género animal como en el género humano. 4 parejas. 2 parejas de hombres. O 3. 4 parejas. 4 hombres y 4 mujeres. Noé, Sem, Cam y Jafet. La esposa de Noé y sus 3 nueras. Y entraron todos. Lo limpio tuvo que ser salvado. Lo que no había sido leudado con la corrupción. Es que Dios no podía mandar el diluvio si primero no mandaba el mensaje para la salvación de aquellos que quisiesen a través de Noé. Es el mensaje que se está predicando. Pero escuche, hay otro acontecimiento que se da. Y si usted analiza y verifica las escrituras, y eso es lo que da tristeza. Y si uno que es malo, hermanos, le da tristeza, imagínese a Dios. Porque si usted conoce y estudia la palabra, usted se da cuenta que
de Génesis 8 a Génesis 11, no hay muchos acontecimientos, sino que hay pura cronología. Y no hay mucha distancia entre esta lluvia diluviana con esta otra lluvia que cayó no de agua sino de fuego en Sodoma y Gomorra. Porque allá llovió agua, pero aquí llovió fuego y azufre, dice la palabra. Son dos lluvias distintas. Solo que allá está, escuche esto, un hombre llamado Noé como protagonista, como representante de esa era. Pero aquí ni tan siquiera está Lot, aunque menciona Lot. Hay alguien que está detrás de los telones. Y ese que está detrás de los telones es Abraham. Oh, el hombre de la fe. Abraham, el amigo de Dios. Abraham, aquel que dijo: Dios, ¿cómo yo le voy a encubrir a mi amigo lo que yo he decidido hacer sobre Sodoma y Gomorra? Cuando yo sé que Él mandará a sus hijos, capítulo 18 y capítulo 19 están los juicios. Cuando yo sé que Él va a mandar a sus hijos a que obedezcan a mis mandamientos y los pongan por obra, ¿cómo yo le voy a encubrir a mi amigo Abraham? No le puedo encubrir a mi amigo. Y cuando le descubre el secreto a su amigo, vemos lo que su amigo hace. Y le dice a Dios: Señor, está claro para mí que tú vas a mandar el fuego. Está claro para mí que tú vas a destruir a Sodoma, a Gomorra y a las ciudades en torno. Está claro para mí eso, pero ahí está mi sobrino. Ahí están las hijas de él. Ahí está su esposa. Ahí está. Tiene que haber alguien, Señor. Si hay 50, tú decides enviar el juicio. Y Dios le dice: por amor a los 50 no lo envío. Si hubiesen 50 no lo envío. Y Abraham le baja 5 y le dice: perdona mi Señor, que polvo y ceniza yo soy. Que me gusta la manera en que Abraham hablaba con Dios. Perdona mi Señor, siendo yo polvo y ceniza. Le quiero decir una cosa: si hubiesen 45, usted manda el juicio. Mandas el juicio sobre Sodoma y Gomorra si hubiesen 45. Y Dios le dice: por amor a los 45 no lo envío. Pero no habían 45. Dice Abraham: y ya no baja 5, sino que baja 10. Si hubiesen 40, no lo envío. Si hubiesen 30, no lo envío. Si hubiesen 20, no lo envío, dice Dios. Y si hubieran 10, Señor, no lo envío, dice Dios. Pero no habían 10. Allá mientras Noé estaba predicando, había un diluvio que se estaba gestando. Acá mientras Dios está hablando con Abraham, hay una lluvia de fuego y azufre que se está gestando. Y Sodoma y Gomorra ya está bajo la sombra de esa lluvia de fuego. Luego se encaminan los ángeles hacia Sodoma y hacia Gomorra. Y en la puerta de Sodoma está Lot. Y le dice: ustedes son forasteros, ustedes vienen de lejos, permítanme ubicarlos, hospedarlos en casa. Ahí se dan un baño, ahí comen y luego siguen su camino. No, le dijeron: nosotros nos vamos a quedar en la calle.
Pero él dice que porfió y los convenció de que entrasen a su casa. Allá llegaron los de Sodoma y Gomorra, de que para conocerlos, a querer romper las puertas. Se aglomeraron. Usted conoce la historia, quedaron ciegos. Pero cuando los ángeles constataron el nivel de maldad que había en el corazón de los ciudadanos de Sodoma y Gomorra, la inmoralidad, la otra advertencia, dijo Jesús, es como los días de Lot: comían, bebían, compraban, vendían, sembraban, edificaban. Así será la venida del Hijo del Hombre en su manifestación. Esa es la segunda advertencia. Y luego les dice: tengan presente en mente la mujer de Lot. Acordaos de la mujer de Lot, les dice. Y les engancha la mente. O sea, lo que pasó en el capítulo 19 de Génesis. Jesús les engancha la mente. Los ángeles, cuando ven y constatan el nivel de maldad que hay en el corazón de los ciudadanos de Sodoma y Gomorra, le dicen a Lot: Lot, apúrate. Tú tienes yernos, tienes hijos. Entonces avísales porque salimos. Lot va donde sus yernos y les dice: viene fuego y viene azufre en calidad de lluvia para Sodoma y para Gomorra, y tenemos que salir de la ciudad. Ellos pensaban que se burlaba. No quisieron salir. Oiga, los yernos de Lot estaban incluidos en el plan de salvación, pero voluntariamente rechazaron la salvación, que es lo mismo que pasa en el día de hoy. Tú le dices a los familiares tuyos, tú le dices a los amigos, tú le dices a los vecinos: vienen juicios de Dios. La iglesia está pregonando, está predicando buenas nuevas de salvación. Eso es evangelio, que cambia, que transforma. El reino de Dios en su manifestación ha estado durante muchos años, y el representante del reino también en su manifestación, salvando, llamando, libertando, sanando, quebrantando el poderío de las tinieblas a través de la iglesia. Pero la gente no quiere convertirse a Cristo. La pregunta es: ¿qué más tiene que hacer Dios? Estaban las dos hijas de Lot incluidas en la salvación. Estaba Lot y su esposa incluidas en la salvación. Estaban los dos yernos. Habían por lo menos 6 personas incluidas en la salvación. No sabemos si Lot le anunció a otros más, a los vecinos: va a caer fuego, vámonos. Agentes celestiales han venido para sacarnos. Estaban contra el tiempo. La sombra de la lluvia de fuego ya estaba sobre Sodoma. Los ángeles le dijeron: los tenemos que agarrar de la mano, agárrense fuerte nada más. Y de 6 que habían incluidos en el plan de salvación, por lo menos mencionados por nombre, 4 logran escapar. Los ángeles los agarran, corren, huyen, se alejan, están contra el tiempo. La sombra de la lluvia de fuego y azufre ya está. Y logran sacarlos. Los sacan del peligro. Hay gente que ha salido del peligro, bendito sea Dios. Hay gente que ha salido de Sodoma y Gomorra. A su nombre damos gloria por eso. Pero no termina ahí la historia.
Hay un mandamiento que los ángeles, Dios a través de los ángeles les da. Y ese mandamiento tiene 3 decretos. Y ese decreto lo expresa en el 19:17. En el 19:17, cuando los hubieron llevado fuera, dice, ya estaban fuera. Hay gente que ya salió de las tinieblas. Hay gente que ya fueron rescatadas, que aceptaron a Cristo. Hay gente que se alejaron del peligro, se alejaron del infierno, se alejaron de Sodoma, se alejaron de Gomorra. Pero no basta con estar lejos. Es que el que persevere hasta el final, ese será salvo. Es que tienes que vivir en santidad. Es que tienes que crecer. Es que tienes que adorar. Es que tienes que servir. Es que tienes que bendecir y glorificar a Dios por semejante milagro. Entonces les dice en el 17, cuando los hubieron llevado fuera, los ángeles le dijeron, oiga lo que le dijeron. Número 1, escapa por tu vida. Escapa por tu vida. La salvación tiene que ver con individualidad de partida. Nadie puede llevarse a nadie. Tú tienes que escapar por tu vida. Nadie puede escapar por ti, lo hemos dicho. Escapa por tu vida. Tú tienes que escapar por ti. La esposa no puede escapar por el esposo. El hijo no puede escapar por el padre. El padre no puede escapar por el hijo. El uno no puede escapar por el amigo, ni el amigo puede escapar por uno. Aquí es cada quien tiene que escapar por su vida. Hija de Lot, tú tienes que escapar por tu vida. Tú, otra hija mayor de Lot, tienes que escapar por tu vida. Tu mujer de Lot tiene que escapar por tu vida. Y tú, Lot, tienes que escapar por tu vida. Escapar. Hay un verso que me llamó la atención. Lucas 21:36. Jesús dijo: velad pues en todo tiempo, orando, que seáis tenidos por dignos de escapar de todas estas cosas que vendrán y de estar en pie delante del Hijo del Hombre. Vendrán muchas cosas, muchas epidemias. Vendrán muchas cosas, muchas pandemias. Pero en medio de eso tienes que estar presto y listo para estar en pie. Y escapar de los juicios que vendrán. Porque nada de lo que está pasando se compara con lo que ha de acontecer. Lo que ha de acontecer tiene que ver con los dolores de parto. Y hay del que se quede excluido en la manifestación del Hijo del Hombre. Cuando esto corruptible se vista de incorrupción y esto mortal se vista de inmortalidad. Cuando suceda la transformación. Cuando suene la trompeta. Cuando el que manda y comanda con voz de arcángel y con trompeta de Dios aparezca en los cielos. Y los muertos en Cristo resuciten primero. Y luego con ellos y Él que vino y los ángeles que vinieron. Seamos reunidos en el cielo para estar con nuestro Señor. A eso se le llama la manifestación de la venida de nuestro Señor Jesucristo. Pero para esa manifestación y estar en pie, para esa manifestación, tienen que escapar, dijo Jesús, de las cosas que vendrán para estar en pie delante del Hijo del Hombre. Aquí hay que escapar, cada quien tiene que escapar por su vida.
ayudados por los ángeles, lograron escapar. La mujer de Lot escapó. No basta con escapar, porque viene el segundo decreto en el mismo mandamiento. Y el segundo decreto es: no mires tras ti. No mires hacia atrás. No te entretengas en el pasado. Si tu pasado fue caótico, si tu pasado fue cargado de malas experiencias, si tu pasado tiene que ver con heridas, cicatrices, historias de mal proceder, tienes que sepultar tu pasado. No puedes mirar tras ti. El que poniendo su mano en el arado mira hacia atrás no es digno, dijo Jesús. Y el mandato era: no mires tras ti. No te detengas a ver hacia atrás, porque vas a perder el blanco del supremo llamamiento. Hermanos míos, yo no pretendo haberlo alcanzado todo, pero una cosa hago: me olvido ciertamente de lo que queda atrás y me extiendo hacia lo que está hacia adelante, al blanco del supremo llamamiento. ...2020 fue un año, ya usted sabe cómo, pero no nos podemos quedar enganchados en el 2020. El 2020 ya pasó a la historia. Los desafíos los tenemos por delante y hay que mantenerse en esta perspectiva. Escapa por tu vida. Lograste escapar. Eres cristiano. Estás en Cristo. Ya estás lejos del infierno. Ya la sentencia de muerte no está sobre tu vida. Gloria a Dios. Alabamos a Dios. Eres feliz, bienaventurado. Pero no mires tras ti. Porque Israel, ese fue el problema. Siempre estuvieron mirando hacia atrás. Oh, las cebollas. Oh, los ajos. Oh, los puerros. Oh, allá las lentejas. Oh, allá había cementerios y sepulcros. Oh, allá teníamos. Aquí no hay nada. El mismo pan. Y empezaron aquí a mirar hacia atrás. Nomás vieron la oportunidad. Dijeron: elijamos un capitán para volvernos para atrás. Ellos salieron de Egipto, pero Egipto no salió de ellos. Y ese fue el problema. Ellos salieron de la idolatría, pero la idolatría no salió de ellos. Ese fue el problema. El mismo problema que presenta Israel en la fotografía que nosotros encontramos en la Biblia es lo mismo que encontramos en esta mujer. Que si de 6 que estaban incluidos en el plan de salvación, ya se reduce a 3 el número, porque hay una mujer que mira hacia atrás. Cuando el mandato fue: no mires tras ti. No hay nada en Sodoma y Gomorra que reciclar. No hay nada en Sodoma y Gomorra que te sirva de edificación. No hay nada en Sodoma y Gomorra que te sea de bendición. Te encuentras lejos de Sodoma y Gomorra. Escapaste por tu vida. Ahora no mires tras ti. ¿Qué hace la mujer de Lot mirando hacia Sodoma y Gomorra? Es que donde está tu corazón, ahí están tus prioridades. Es que donde está tu corazón, ahí está tu tiempo. Es que donde está tu corazón, según la Biblia, ahí está tu tesoro. Es que tú te puedes desprender, pero aquello se tiene que desprender de ti. Mientras Sodoma y Gomorra no se desprendan de ti, aunque tú te hayas desprendido de Sodoma y Gomorra, vas a mirar hacia atrás. Vas a ir a recoger la basura que botaste. Se va a cumplir el perfecto proverbio en ti: el perro vuelve al vómito y la cerda lavada regresa al fango. Ya había sido restituida esta mujer.
Ya estaba lejos de Sodoma y Gomorra. Dios hizo una inversión a través de los ángeles. La sacaron, la ayudaron, la agarraron de la mano, la pusieron lejos. Camina nada más, no mires tras ti. Capa por tu vida. ¿Qué fue lo que pasó? Ella miró. Y de 6 que habían, el grupo se reduce al 50%. 50%. Porque 3 logran avanzar sin mirar atrás, habiendo escapado por sus vidas. Y 3 se quedaron. Los 2 yernos se burlaron. La mujer de Lot quedó constituida en estatua de sal. Y luego quedan en el escenario solamente 3. ¿Qué recorte más grande? Es que no todo el que me dice Señor, Señor entrará en el reino del Señor. Es que no todo el que me dice Señor, Señor entra, sino el que hace la voluntad de mi Señor. Y la voluntad del Señor es: escapa por tu vida, no mires tras ti. No mires ese pasado que te lastima, ese pasado que te ata, ese pasado que te hace derramar lágrimas en el presente y que te tiene esterilizado en el presente y no te hace proyectarte hacia el futuro. Tienes, y lo hemos dicho muchas ocasiones, pero es que hay una generación como los israelitas atada a Egipto. Egipto tiene que salir, la vieja criatura tiene que morir, el viejo hombre tiene que ser destruido, muerto tiene que declararte para Cristo y vivo en el Espíritu para Dios. Crucificado estoy juntamente con Cristo y ya no vivo yo, mas Cristo vive en mí. Lo que ahora vivo en la fe, dijo, lo vivo para el Señor. Y si vivo para el Señor, vivo. Y si muero para el Señor, muero. O sea que vivamos o que muramos, del Señor somos. Pablo se declaraba muerto, caminando hacia adelante. No pretendo haberlo alcanzado. Una cosa hago, me extiendo hacia lo que está delante. Olvídate del pasado. Y si fue glorioso, no te pierdas en los laureles del ayer, porque ayer tuviste gloria, porque ayer estuviste en honores, porque ayer fuiste aplaudido, porque ayer tuviste privilegios, porque ayer cantabas, porque ayer hiciste, pero hoy no estás haciendo nada. No mires hacia atrás, porque el pasado puede ser un factor que puede contribuir en la propia destrucción de tu presente y el torcimiento en el camino hacia el futuro. Puedes quedar convertido en estatua de sal. Y luego viene el tercer decreto en el mismo mandamiento. El primer decreto en el mandamiento es: escapa por tu vida. El segundo es: no mires tras ti. Ahí ya falló la mujer. Y el tercer decreto dentro del mismo mandamiento es: no te detengas en toda la llanura. Escapa al monte. Llanura nos habla de valles. Llanura nos habla de sombra. Llanura nos habla de esos lugares donde aparecen los asaltantes. Llanura nos habla de esos lugares donde hay temores, donde hay bestias salvajes. No tienes que detenerte. Como aquel joven profeta le dijeron: no te detengas, no te pares. No hables con nadie, ni entres a la casa de nadie. Ni pongas la palabra, en otras palabras, de alguien por encima de las que yo te he dado. Tienes que caminar hacia adelante. No te detengas en la llanura. En la llanura vas a encontrar, y hay una generación en el día de hoy que se ha identificado con la muerte. Y es triste, sí. El corazón se retuerce, sí. Y es desgarrante, sí. Pero no te puedes quedar frustrado. No te puedes quedar paralizado.
No te puedes quedar en el andén, porque vas a ser presa fácil de las bestias salvajes. Tienes que caminar. No puedes contemplar porque la mujer volteó a ver atrás. Lot no se regresó para ver, porque para Lot estaba muy pendiente y muy claro el decreto dentro del mandamiento: no mires tras ti. Ni tan siquiera habiéndose quedado la esposa, Lot miró hacia atrás. Ni tan siquiera habiéndose quedado su mamá, las hijas miraron hacia atrás. Y es triste, sí. Y es desgarrante, sí. Porque es un familiar, sí. Pero tienes que continuar. Tienes que seguir adelante. No te puedes parar en la llanura. No te puedes entretener en la llanura. Tienes que llegar al monte. Tienes que llegar al monte. No para que te vean, como dijo alguien. No subas al monte para ser visto o para que te vean. Sube al monte para tú ver lo que pasó, lo que aconteció, y para constatar de que Dios es fiel. Porque la maldad tú la tenías constatada porque tú viviste entre ellos, pero fuiste rescatado. Y ahora constatas de que la lluvia de fuego y azufre cayó, y que tú estás sobre ese monte constatando lo que ahora ves por pura misericordia. Por pura misericordia. Yo le digo, y termino con esto diciéndole lo que le dijeron los ángeles: escapa por tu vida, no mires tras ti, ni te detengas en toda la llanura. Tiempos peligrosos estamos viviendo. Tiempos fuertes emocionalmente estamos viviendo. Pero la iglesia no se puede parar. La iglesia no se puede detener en la llanura. Te vas a detener cuando llegues al monte. Vas a dar gracias, vas a ofrecer, porque todo tiene su tiempo. Vas a hacer culto, pero cuando estés en el monte. Ahora es tiempo de no detenerte en la llanura. No hagas concesiones con el mundo. No hagas concesiones con el pecado. No hagas concesiones con la maldad. Recuerda las dos advertencias de Jesús, aquella generación, que son las mismas advertencias para nosotros. Porque nosotros constatamos que el retrato antidiluviano es el mismo que nosotros tenemos hoy en la realidad. Y que el retrato de los hijos de Sodoma y Gomorra es el mismo retrato que tenemos hoy. Y esto que no entré en detalles, esto que lo toqué de forma artificial, pero el que tiene oídos oye y entiende el contenido de las advertencias de nuestro Señor Jesucristo. Considera, acordaos de la mujer de Lot. No de gusto Jesús mencionó sucesos del Antiguo Testamento. Jesús no estaba perdido en el presente en ese sentido. Jesús quería que la atención de ellos también estuviese en acontecimientos reales del Antiguo Testamento, porque esos eran fotografías que les ilustraba la condición para la manifestación de la venida de nuestro Señor Jesucristo. Y ahora más que nunca, la venida de nuestro Señor Jesucristo está a las puertas. Las puertas del firmamento un día de estos se van a abrir de par en par. La trompeta va a sonar y la iglesia va a recibir aquel mismo llamado que recibió el apóstol Juan: sube acá. Nosotros seremos transformados. Los muertos en Cristo resucitarán primero. Si tú eres cristiano, no le tengas miedo a la muerte. Escucha esto: si tú crees en la resurrección, ríete delante de la muerte, por favor. Si tú crees en la resurrección, ríete delante de la muerte. Porque el que cree en la resurrección
no le tiene miedo a la muerte. El morir es ganancia. Y no vas a estar un día sobre la faz de la tierra, un día que no esté en la agenda de Dios. Cuando tus días expiren sobre esta tierra, por encima de tu estado de salud, hasta de un hipo te puedes morir. De una caída ahí en las gradas te puedes morir, como muchos han muerto. El día que está registrado en la agenda de Dios, te van a venir a recoger, con pandemia o sin pandemia, con epidemia o sin epidemia, con cáncer o sin cáncer. Lo que está agendado en el libro de Dios ha de llevarse a cabo como Dios lo prescribió. No le tengas miedo a nada ni a nadie. Tenle miedo más bien a no estar considerando las advertencias que el Señor Jesucristo personalmente, oiga lo que le voy a decir, y eso a mí me llena de convicción. Eso no te lo mandó a decir a través de ningún profeta, y eso es digno de ser considerado también. Eso nos lo dijo Él. Eso nos lo dijo Él, el Verbo de Dios, el profeta de profetas, aquel que nunca dijo así dice el Espíritu. Jesús nunca dijo así dice el Espíritu como decían los profetas. Jesús siempre dijo, de cierto te digo. Era el verbo, era la palabra profética. No nos mandó a decir eso. Dijo, se los voy a decir yo. 2 advertencias. Tómalas en cuenta. Tómale retrato. Génesis 6 y 7. Génesis 18 y 19. Regresa a Génesis. Y de allá vas a traer la realidad de lo que en este tiempo está aconteciendo. Porque este tiempo es el que está a vísperas de la manifestación de la venida de nuestro Señor Jesucristo. Que Dios bendiga tu casa. Vamos a darle gracias al Señor. Y escucha, si no conoces a Jesús y estás apartado, necesitas reconciliarte. Si no lo has conocido, conócelo. Tan solo aceptándolo como tu único y suficiente Salvador. Diciéndole, Señor Jesús, perdona mis pecados, me arrepiento de todos ellos. Sé que moriste en la cruz del Calvario para, Señor, redimir mi alma de todo tormento y toda consecuencia de pecado. Límpiame, purifícame, escribe mi nombre en el libro de la vida. Por medio de la fe, a través de esta oración hoy, Señor, me declaro salvo. Me declaro reconciliado contigo. Gracias por tu palabra. Gracias por la iglesia. Hay un Noé como pregonero, y también hay un Abraham sobre la montaña orando por Sodoma y Gomorra. Pueblo de Dios, mantengámonos como Noé predicando, y mantengámonos como Abraham intercediendo por Sodoma y Gomorra, para que Dios tenga misericordia. Padre Celestial, gracias te damos por esta hermosa oportunidad que nos has brindado de poder en la mesa, Señor, con tus hijos allá en los hogares, disfrutar de este tiempo donde nos pones a reflexionar. Y qué bueno que nos llevas a reflexión delante de tu palabra antiguo testamentaria conectada con la palabra tuya en el Nuevo Testamento. Pedimos que la gloria tuya, Señor, nos abra el entendimiento y nos dé la fortaleza para levantarnos del estado en el que nos encontramos, y podamos ser dignos de escapar de los juicios que vendrán en medio, Señor, de esta tierra. Porque la ira tuya se ha de manifestar, porque los juicios tuyos vienen sobre el pecado y sobre los pecadores que no quieren, Señor, abrir sus corazones delante de ti. Pedimos intervención tuya, para que la misma gloria tuya opere, Señor, en dirección a quebrantar el poderío de las tinieblas en cada corazón. Y los corazones puedan ser, Señor, oh aleluya, sensibilizados por el fuego de tu poder, por el fuego de tu Espíritu Santo. Levanta, Dios mío, aleluya, hombres que levanten clamor. Hombres como Abraham, Señor. En aquella generación ellos condenaron al mundo en el que ellos vivieron mediante la fe que le fue contada por justicia. Mediante la fe condenaron a ese mundo, Señor.
mediante una vida en santidad delante de ti. Mediante, Señor amado, aleluya, el poder y la pureza de tu santidad, a través de sus vidas reflejadas en ejemplos dentro de la sociedad y la generación en la que vivieron. Gracias porque sabemos que la iglesia está como heraldo, porque la iglesia está, Señor, y es ese Noé, esa pregonera de tu palabra y de tus verdades y de tu luz y de tu santidad y de tu justicia. Ese Abraham, Señor, que intercede y clama, Padre poderoso. Gracias por ese pueblo, en el nombre poderoso de Jesús. Allá en las casas bendecimos tu nombre por cada uno de ellos, y a cada uno de ellos los bendecimos en tu maravilloso nombre. Bendiga a Dios, amados, sus vidas. Bendiga el Señor sus casas.